contamos en la CEMU, el programa taller de los CEMU reporteros. Hoy tenemos con nosotros a Rebeca Cordero Verdugo, profesora titular de la Sociología Aplicada de la Universidad Europea de Madrid, investigadora principal del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales. Y a Jorge Ramiro Pérez Suárez, profesor titular en Criminología Aplicada a Espacios Digitales e investigador senior del Grupo de Conocimiento e Investigación en Problemáticas Sociales. Bienvenida Rebeca, bienvenido Jorge, a Te lo contamos en la SEMU. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Sí, la verdad es que sí. De hecho, un pequeño paseo por el centro y me parece maravilloso lo que tenéis aquí montado. Muchísimas gracias por invitarnos. Ambos sois investigadores del Grupo de Conocimiento en Problemáticas Sociales de la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo surgió esta investigación que ha dado lugar a la guía? Bueno, Como quieras, Jorge. Bueno, en realidad que hable Rebeca, que es la que manda. No estoy haciendo en plan cuñado, pero que hable ella, ¿vale? Que es la que manda aquí en el tema. La investigación surgió como el recorrido de una serie de investigaciones que comenzamos en el 2017 y que ponían el punto fundamental en el mundo digital, en Internet, en los jóvenes y también en las problemáticas que se tenían de ahí. Y de las diferentes investigaciones nos dimos cuenta que había un problema fundamental, que era que la gente no sabía cómo trabajar las redes sociales con los jóvenes, y también había grandes dificultades de comunicación entre los padres y, bueno, los progenitores y los hijos. Entonces, establecimos que sería importante empezar a trabajar sobre los resultados que habían salido en algunas de nuestras investigaciones, pues formas de comunicación entre profesores, progenitores y chavales que les sirviese para manejar de manera adecuada las redes sociales. ¿Qué clase de proyectos de investigación lleváis a cabo en este grupo? Pues en realidad, nosotros y nosotras lo que nos dedicamos es a investigar en diferentes fenomenologías sociales, ¿vale? A pesar de que somos un grupo que se vincula dentro de la criminología, tratamos de hacer un acercamiento muchísimo más multidisciplinar, muchísimas realidades, y hemos trabajado de todo. Si os hago el pequeño menú de degustación, pues hemos trabajado desde, por ejemplo, el ocio nocturno desviado y los riesgos que existen en los entornos de ocio nocturno. Hemos trabajado las implicaciones de ligar y el impacto que tienen en el riesgo y la seguridad en personas jóvenes, en personas más mayores y en personas de los jóvenes. Hemos trabajado también con las percepciones del terrorismo y del activismo social en chavales y en chavalas. Y ahora mismo estamos planteando proyectos nacionales, por ejemplo, con adicciones, con personas mayores en entornos digitales. Trabajamos lo que sea necesario, sobre todo trabajamos lo que sea necesario para comprender la realidad y para trabajar para crear un mundo mejor, más justo y más igualitario. También es un poco lo que estáis haciendo aquí. Nos preocupan dos cuestiones muy importantes: la normalización de la violencia que se está dando a nivel social y también la aceptación de comportamientos antinormativos como válidos, ¿no? Relacionarse desde la agresividad o identificar que todo vale con el objetivo de ascender socialmente, ¿no? Y de ahí nos preocupamos por saber realmente si hay relaciones de dominación y poder, y también pues todo tipo de vulnerabilidades sociales que pueden llevar a que los individuos, como bien decía Jorge, pues de alguna manera se sientan excluidos socialmente. Hemos hecho una aproximación a la pobreza menstrual también, que tiene que ver con aquellas niñas, mujeres que no tienen recursos suficientes para comprar productos de higiene para el momento en el que tienen la regla, y con la intención fundamental que tenemos en nuestro grupo de investigación es de aportar valor a nivel social y de mejorar la sociedad, porque de nada sirve la investigación desde la universidad si lo que pretendes es que solo se quede en un papel. Lo importante es generar impacto y transformación social y que cada vez tengamos una sociedad más justa y más igualitaria, donde todos los individuos tengamos la capacidad de vivir de una manera digna, que es lo más importante. ¿Ahora mismo estáis llevando a cabo algún proyecto de investigación? ¿En qué consiste? Bueno, ahora mismo estamos llevando a cabo, finalizando el trabajo sobre pobreza menstrual. Hemos hecho una aportación en ese sentido, en lo que tiene que ver con identificar, ¿no?, que había un problema real en España, que se asienta en el 20% de niños en toda España tienen problemas de pobreza menstrual,
También, como decía Jorge, estamos finalizando un proyecto donde hemos identificado las percepciones que para los jóvenes menores de 18 30 años tiene fundamentalmente cuál era su percepción sobre el terrorismo, qué era o cómo ellos se vinculan a las instituciones a través del asociacionismo y el activismo social y cuáles eran sus intereses sociales. Y ahora mismo estamos planteando 3 nuevos proyectos de investigación, uno centrado fundamentalmente en saber qué piensa la gente de los jóvenes y cómo los jóvenes se ven para, de alguna manera, cruzar esa información, porque me imagino que vosotros que sois muy jóvenes, pues estaréis acostumbrados a escuchar eso de la generación de ahora es peor de la de antes, los jóvenes no valen para nada, antes valíamos mucho más, pero eso es algo moralizante. No es cierto, cada generación vive su propia realidad. Entonces, la intención es también que las generaciones más jóvenes, los zetas, los alfas, sean escuchados, ¿no? Y que también se aproveche pues, toda esa realidad para mejorar. Y luego nos vamos al otro extremo, que es la gente mayor, los mayores de 65 años, y vamos a estudiar las dificultades que tienen para manejarse en los entornos digitalizados. La administración pública, las instituciones les obligan a hacer todo tipo de trabajos online, pagar un recibo online, inscribirse al registro online. Claro, para esta gente hay una brecha tecnológica importante, no sabemos si tienen las suficientes competencias y habilidades y además incurren en unos riesgos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia. Por tanto, también estamos en ese terreno tratando de conocer en qué situación se encuentran. Jorge. ¿Qué más necesitan? Estamos en spoilers. ¿Alguna investigación más? Bueno, en realidad, más los hemos contado casi todas las que estamos haciendo, pero también decir que hacemos muchísimo trabajo de transferencia, ¿vale? Es decir, es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Qué es transferencia? En lugar de utilizar las investigaciones para presentarlas en entornos oscuros, arcanos, como congresos, etcétera, por ejemplo, trabajamos mucho con niñas, con niños, en colegios, talleres, tenemos proyectos, por ejemplo, divulgativos como la guía de buenas prácticas para la utilización de redes sociales que hemos publicado con la Unión de Asociaciones de Familias y con el Ministerio de Asuntos Sociales, Agenda 2030 y la Universidad Europea de Madrid. Y todo esto además de corrido, desahogado, así que bien, ¿no? Con cuña publicitaria. Y trabajamos muchísimo también con, ya lo he dicho, con talleres, por ejemplo, talleres sobre el uso de redes sociales que hacen los chavales, las chavalas, etcétera, y con medios de comunicación, por ejemplo, con temas de concienciación sobre la comunidad nuestra, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Qué aspecto tenéis en cuenta a la hora de comenzar cualquiera de estos proyectos de investigación? Pues yo te diría que el aspecto fundamental, pues sobre todo sea que una cuestión sea necesaria y actual. No tiene por qué ser, ¿vale? No penséis necesario y actual como vendible, ¿no? Como algo es que esto está de moda, esto tiene que ser tratado, sino que sea una problemática real y que esté impactando a personas. Por eso el tema de la pobreza menstrual es una problemática real y en muchos casos también son problemáticas invisibilizadas. Aún así, hemos trabajado muchísimo con el tema de los entornos digitales, porque entendemos que son fundamentales. A día de hoy siempre estamos existiendo de algún modo u otro en redes sociales, nos comunicamos con Instagram, nos comunicamos con TikTok, las personas que están expuestas, por ejemplo, pornografía, violencia en Internet, estas son realidades que consideramos que existen y que deben ser tratadas. Ahora, y esto es importante, esto es instrucción. Una de las cuestiones clave en nuestro trabajo es nunca moralizar lo que estamos estudiando. Porque vosotras siempre estáis viendo que cuando aparece, por ejemplo, se dice que hay un problema en medios de comunicación o se habla de Internet o lo que decía Rebeca, de los jóvenes, ¿vale? Siempre se habla como de una manera como muy esto no se hace, esto es malo, si utilizas TikTok te van a pasar cosas oscuras y aberrantes. Entonces nosotros lo único que estamos intentando es poner de manifiesto estas realidades sin decir, porque obviamente no somos nadie, para decir si la tecnología es buena, mala, no podemos entrar. Y otra cosa también importante, tenemos una vocación siempre inclusiva, es decir, podemos estudiar todas las realidades, independientemente de que sean las realidades de todo tipo de personas, de todo tipo de familias, y eso es fundamental para nosotros. Y siempre con una perspectiva también de género, que nos parece muy, muy relevante. Yo creo que yo creo que hay una cosa muy bonita para transmitiros, ¿no? Y a vosotros que estáis aquí, como fuera la gente más joven, y es lo bonito que es investigar.
porque realmente cuando nosotros estamos viviendo cualquier realidad y cuando estamos viendo pues, un telediario, escuchando cualquier noticia, es muy bonito plantearse qué está sucediendo, cuáles son los motivos de que esto esté pasando y cómo yo puedo intervenir para que el mundo cambie. Es algo fundamental. Aquí lo tenéis en la filosofía y en el espíritu del CEMU, pero cuando tú tienes la posibilidad, como socióloga, como criminólogo, de ponerse delante e intentar de alguna manera investigar por qué las cosas están pasando, cómo las puedo resolver, cómo puedo hacer que otra gente conozca esa problemática, por qué esa realidad genera daño social. Es que en realidad, si nos damos cuenta, estamos en una sociedad donde prima fundamentalmente lo económico, que unos destaquen por encima de otros, y donde hay mucha gente que lo está pasando mal, que está en situación de riesgo, de vulnerabilidad, y por tanto tenemos la obligación, ya no somos de la universidad, sino como profesionales, y os animo que en el futuro también os inclinéis por algo que tenga que ver con la investigación, por cambiar la sociedad y cambiarla de esta manera, haciéndole ver a los demás que no todos viven tan bien como otros, ¿no? Esto es muy importante. Por eso en nuestras investigaciones nos centramos en identificar dónde hay daño social, dónde se está haciendo daño de manera colectiva a un grupo concreto para a partir de ahí resolverlo. Respecto a las investigaciones que hablábamos antes, pues otra de las cuestiones que nosotros trabajamos mucho tiene que ver con adicciones y comportamiento adictivo, que es otra de las investigaciones que estamos trabajando, ¿no? Porque a veces tenemos la necesidad de engancharnos sin parar al móvil, a una pantalla, a una determinada sustancia, ¿no? O a otra cuestión concreta, porque de alguna forma nos obsesionamos con algo y mucho tiene que ver con esos vacíos o con esa falta, cuidado, de mimo que se produce a nivel social, que nos genera malestar, ¿no? Inquietud, porque realmente cada vez se trabaja menos en lo colectivo, en que somos un grupo, en que somos seres sociales y se nos vende que siendo individualistas vivimos muy bien, pero eso es una gran mentira, porque luego ahí se generan pues todos esos sentimientos de tristeza. En el grupo de conocimiento o investigación de problemas sociales, contáis con profesionales de la filosofía social, la criminología y el derecho. ¿Cómo es para vosotros formar parte de un equipo tan variado? Está muy bien. La verdad es que es un poco como parece un lugar común decirlo, pero es chulísimo. Es decir, además que somos personas que dentro de nuestra formación, por regla general, somos bastante, tenemos visiones muy innovadoras, muy alternativas. Somos como, decía mi compañero Antonio, ¿no? Lo más chucho de los chuchos. Y en ese caso esto es muy enriquecedor, porque, por ejemplo, estudiamos un fenómeno, tenemos un equipo de juristas maravillosos que hace un estudio sobre el derecho, la normativa, los riesgos jurídicos. Y a mí, por ejemplo, yo que tengo formación jurídica, parece que es una cosa que pienso y parece como un flashback en blanco y negro de cuando era como joven y guapo, como ahora más o menos. Entonces lo pienso y digo, qué maravilla, aprendo muchísimo. Trabajar con antropólogos es muy enriquecedor. Entonces la verdad es que eh, a mí me parece de lo más fascinante del grupo, siempre con eso, porque sí que es variado, pero hay una vocación. Y esa vocación siempre es hacer una investigación que dé una respuesta a necesidades sociales, que sea crítica, que favorezca el avance social y que además utilice metodologías innovadoras. Entonces, ahí surge la magia, la alquimia, es como mucha de la investigación, ¿no? Como decíamos antes, hay como una especie de sensación de que el arquitecto solo sabe de arquitectura, el economista de economía, el periodista de comunicar, pero en realidad lo que cada uno sabe es de una pequeña parcela de la sociedad. Y cuando juntamos a personas de diferentes áreas de conocimiento, pues pueden llegar a hacer cosas muy interesantes. Sobre todo también porque tienen además tienen la valentía de romper con las estructuras. Es decir, que una persona del derecho sea capaz de adentrarse a estudiar cosas que tengan que ver con lo social, una aproximación más social, y recomienden que hay que cambiar las leyes, pues eso también es muy atrevido, porque realmente la gente jurista está acostumbrada a aplicarlas. No sé si me explico, ¿no? Entonces también eso, el hecho de arriesgarse a unir diferentes disciplinas es muy enriquecedor, y porque todos al final aprendemos los unos de los otros, y yo creo que esto es fundamental. ¿Qué papel tenéis dentro de este grupo de investigación? Bueno, yo soy la investigadora principal, es decir, me encargo de gestionar una parte muy tediosa que tiene que ver con toda la burocracia, la parte administrativa,
saber en qué está cada uno de los miembros del grupo, dirigir cada uno de los proyectos de investigación, controlar quién está escribiendo cada cosa, dónde hay que hacer la transferencia, quién se viene a la radio, quién se va a un congreso. Entonces tengo que tener pues una visión muy macro, muy en conjunto de todo lo que está pasando en el grupo de investigación, que ahora mismo somos, lo digo en memoria, 11 miembros en el grupo de investigación, más 3 becarios que son un poco itinerantes, que están con nosotros. Es decir, tenemos un grupo que ronda muchas veces las 15 personas, con mucho trabajo, que tenemos que estar constantemente sacando información y a la vez, pues, apoyando a los compañeros, porque no solamente es hacer la labor administrativa y burocrática, sino apoyar, ¿no? Es decir, yo creo que es fundamental que cuando alguien está frente de algo, es el primero que debe dar ejemplo. Pero debe dar ejemplo no solamente de trabajo, sino también de auxilio. Porque hay en ocasiones que eres consciente que los compañeros tienen menos tiempo o que están con muchas cargas. Tienes que estar muy presente para saber en qué momento tú les puedes, ¿no? Servir una mano. Y en el caso del grupo de investigación sí que me parece interesante que os contemos que hay una evolución. Nosotros arrancamos el grupo de investigación en 2017, cuando se origina, y a partir del 2017, bueno, puedes seguir tú. Pausa mientras Rebeca bebe agua, pero que nuestro desarrollo desde el punto de vista de las investigaciones o nuestro crecimiento, porque sí es verdad que hay una cosa que ha ido pasando, es que hemos ido incorporando cada vez más y más gente, a pesar de que hay un grupo nuclear de personas que estamos involucradas en casi todas las investigaciones, pero hemos ido tratando muchísimos fenómenos y yo diría que sobre todo lo que ha ido variando es la repercusión que ha ido teniendo estos fenómenos, cada vez, por ejemplo, obteniendo más repercusión internacional, en publicaciones, etcétera. Hemos pasado de trabajar, como hemos comentado al principio, en temas del ocio nocturno, hemos ido trabajando también en temas de entornos digitales, hemos ido trabajando con menores, con gente como vosotras, como vosotros, y ahora pues lo estamos ampliando, por ejemplo, muchísimo más, dando esa vertiente jurídica, pero también trabajando en las artes. Y ahí es donde el papel que juega Jorge en todo esto, pues es investigador senior, porque en el grupo tenemos investigadores que llevan muchos años, desde el surgimiento del grupo, el origen del grupo en el 2017. Jorge es un ejemplo y Antonio Silva, el compañero que no está aquí, es otro. Señores, es como Yayo. Sí, que lleva muchos años investigando y ya puede resolver. Un momento. Sí, es señor es ok, mujer, ¿no? Sí. Y luego tenemos pues investigadores más junior, es decir, que bueno, saben investigar, pero están arrancando. Y luego pues los becarios, que son los que están en formación y que ahora mismo están estudiando con nosotros los grados y los máster, y que en el futuro decidirán pues si siguen, por ejemplo, en la universidad o se van a trabajar en otros sectores, pero siguen investigando con nosotros. Pero sí que lo que intentamos es verdad que casi todo el mundo haga de todo. Entonces participamos en la fase, a pesar de que obviamente hay personas que tienen como más experiencia o más gusto por algunas cosas o incluso como más arte, ¿no? Para hacer algunas cosillas, pero sí que intentamos participar en el diseño metodológico y además el diseño metodológico incluya todo tipo de perspectivas, que siempre haya un número, una gran paridad entre hombres y mujeres, que los fenómenos se estudien de todas las perspectivas posibles, que las personas se distribuyan publicaciones. Para mí a veces pues me enmarronan hacer como algunos análisis que son un poquito más pesados, como los cuantitativos, las estadísticas y cosas de ese estilo, pero participamos en que sean, por ejemplo, de entrevistas, por ejemplo, me gusta mucho hablar con gente, que me cuenten cosas, pero bueno, que me parece que hemos trabajado todo, la etnografía, muchísimo la etnografía digital. Yo creo que es importante destacar, yo creo que los dos valores más importantes que tiene el grupo de investigación y que os debe decir que no están presentes en la mayoría de los grupos de investigación. Yo creo que somos un grupo de investigación muy colaborativo, es decir, no trabajamos cada uno a lo nuestro y firmamos como grupo, sino que trabajamos todos a una, con una sensación de grupo y que somos solidarios. Eso significa que también intentamos que los compañeros que están en una carrera, con la carrera académica todavía más bajo, porque le queda por pasar, ¿no? Pues también proyectarles y promocionarles. Entonces yo creo que ese sentido, ¿no?, del compañerismo y de la solidaridad destaca por encima de todas las cosas, y luego también cada uno a razón de dónde tiene más experiencia, más expertise. Sí, qué es lo que también, qué ideas tiene, qué intereses tiene, qué temas, qué preocupaciones personales, vivenciales, familiares, sí, totalmente. Sí, totalmente. Es uno, sí.
O sea, ¿Qué es lo que más disfrutáis de vuestro trabajo como investigadores? Pues yo creo que yo en mi caso, hablar con la gente, ver con las personas o los grupos a los que me aproximo, de que me cuenten cosas, de que me hagan crecer, porque da igual qué colectivo sea, de todo el mundo se aprenden cosas, da igual la formación que tenga el de enfrente, de todo el mundo aprendemos cosas. Porque como además a la investigación hay que ir con muchísima humildad y siendo consciente que por mucho que tú hayas vivido, siempre has vivido otra realidad diferente a la persona a la que te enfrentas, ¿no? A ver, investigar lo social tiene una parte dura y sobre todo según los temas que tocas, ¿no? Porque a veces terminamos las investigaciones con mucho carga mental, ¿no? Agotados o muy enganchados a los colectivos. Cuando hicimos una de las investigaciones de aplicaciones para ligar, ¿no? Había mucho tipo de historias y a veces eran como historias muy densas y muy emocionales, ¿no? Y también tienes en un momento dado que terminar las investigaciones y alejarte y coger otras, ¿no? Porque te desgasta, porque al final pensad que lo que hacemos es cuando las personas nos regalan su parte más íntima, que es su relato, sus vivencias, sus pensamientos, ¿no? En otras ocasiones a lo mejor no hemos hablado y son encuestas, pero también te dan una información que no esperabas encontrar. Entonces, yo creo que la parte más, bueno, lo que en mi caso es hablar con la gente, encontrar zonas donde aprender y también la generosidad. Yo creo que es un gran regalo. Cuando hicimos la guía de buenas prácticas para el uso de redes sociales, siempre destacamos la generosidad de los progenitores que nos prestaron a sus hijos porque esta investigación se hace en dos partes. Una que se llama Confidominados, donde estábamos estudiando las relaciones de dominación y control de los jóvenes en redes sociales. Y además de eso, de una encuesta que se pasó a los chavales en los institutos, eso es muy difícil. Hacer una encuesta en institutos y más con menores, pues no quiero contar todos los tipos y lo hicimos representativa de toda España. Y luego lo que hicimos fue también unos grupos de discusiones que sientas a mucha gente en una sala y ellos van comentando con unas preguntas que les vamos dando. Y ahí había padres, había madres, había orientadores, había profesores, ¿no? Entonces nos fueron contando un poco cómo veían que los chavales se relacionaban, cómo se relacionaban chavalas y todo este tipo de cosas. E hicimos una etnografía digital, hizo nuestro compañero Antonio, que se metió en las redes sociales a ver qué colgaban los chavales a internet. Y ya eso, que los padres, que los profesionales decidiesen sentarse en un grupo de discusión, es quitarles mucho tiempo, porque estamos hablando de 3 horas, más el tiempo de organización, de planificación. Pero luego completamos esa investigación con otra que se llama Adriana, y en esa investigación de Adriana, pues lo que hicimos es que necesitábamos a chavales, porque ellos nos habían contado sus cosas, pero necesitábamos saber cómo construían la información que colgaban en Internet. Y entonces decidimos incluir la metodología del storytelling. Y ahí la generosidad de los padres fue brutal, porque nos prestaron a sus hijos para una investigación siendo sus hijos menores y en ningún momento se cuestionaron que les íbamos a utilizar como conejillos de indias, ¿no? Y de Adriana pues, os puede contar, sí, es muy interesante. Y eso fue maravilloso, porque yo estuve presente en todos los talleres con niñas y niños, trabajamos con... Y eso es exactamente lo mismo que ha dicho Rebeca, ¿vale? Conocer realidades. A mí, por ejemplo, me impactó, no tan sal, la vivencia de la pobreza menstrual, por ejemplo, en niñas y mujeres, porque es algo que a lo mejor desde una perspectiva como hombre te parece como, vale, es una cosa y digo, pues esto está aquí. Bien, pero fue maravilloso trabajar con 7 chavales, chavalas entre 14 hasta 17 años. Tuvimos un mes entero haciendo talleres donde tenían que, es que fue divertidísimo, tenían que crear personajes en grupos privados, siempre fundamental la seguridad y el cumplimiento ético es fundamentalísimo, sobre todo cuando estamos trabajando con menores. Esto de lo ético significa que, aunque yo trabaje con gente, esa gente no se va a ver afectada por lo que yo le pregunte ni lo que le diga, ¿no? Porque al final, si investigamos a determinada población que de allí sale peor que entró, pues sería desastroso, ¿no? No tengo que intervenir negativamente, solo tiene que aportarle algo positivo. Toda la confidencialidad, el respeto, ¿vale? Cuestiones fundamentales de la investigación. Y claro, estábamos trabajando, haciendo talleres en TikTok y en Instagram, en cuentas absolutamente privadas, en los que ellos y ellas habían generado como un juego de rol, unos personajes, y tenían que interpretar a los personajes haciendo lo que sea, vídeos, boomerang, lo que sea en TikTok e Instagram contando historias como si fueran esos personajes.
Entonces los personajes los inventaron ellos, ¿vale? No, ahí nosotros no participábamos, nosotros simplemente estábamos, contábamos, entonces, claro, imagínate, se crearon un personaje de una chica que era como súper pija, que estaba enamorada de sí misma y que siempre estaba hablando de bolsos, del viaje a la playa, de mis cortes de pelo, etcétera. Se crearon un personaje, por ejemplo, de un robot en blanco y negro que tenía el poder de convertirse en cualquier cosa. Crearon otro personaje que era como un hombre que hablaba con los animales, que tenía, que se llamaba Spirit, como el caballo, ¿no? Y cosas de ese estilo. Crearon son totalmente random, que era un jugador de baloncesto anónimo, pero que además investigaba crímenes con un fantasma, ¿no? Unas cosas como, ¿no? Y entonces ellos contaban historias a través de esos personajes, y estas historias tenían que reflejar tu mundo o la realidad de Internet. Entonces, claro, después las subían, pues, unos talleres donde estaba, por ejemplo, también nuestro compañero Antonio, Estefanía, que éramos casi todos los que estábamos en los talleres, pero a ver, ¿por qué has hecho esto? O esta historia, ¿qué quiere decir, no? ¿O qué quieres transmitir? Entonces, ¿no? Pues muchas veces nos hablaban de lo que significaba ser un influencer, de, por ejemplo, cómo ellos veían como súper, ¿no? Era todo este mundo de las cosas picas en Internet, pero sin embargo, de algún modo u otro también inspiraban a ello, aunque conocían a mucha gente así, hablaban de experiencias que habían vivido con temas relacionados con la violencia de Internet, y sobre todo nos hablaban de su relación con los padres y la tecnología, ¿no? Fijaros, Sí, perdón. ahí creo que fue un reto, porque nosotros, además de utilizar ¿no? que participasen estos chicos y estas chicas en el taller, también hacíamos entrevistas a los padres, entrevistas a las madres. Bueno, en caso de una familia era parental, y entonces fue solo la madre, y también hacíamos pues, preguntas a expertos, ¿no? Solo que imaginaros, estábamos de alguna manera investigando a la familia en su conjunto, cómo eran las relaciones que se daban en la familia, los hijos. Nuestra intención con toda esta planificación ética era que no saliese mal, porque al final a los padres les estaban preguntando a las madres, estaban preguntando a los niños te estaban contando cosas que no contaban en sus casas. Los padres te estaban diciendo cuáles eran sus miedos, no se lo transmitían a los hijos. Entonces era, ¿por qué no habláis y sentáis ahí? Sé, ellos contan, mira, hijo, o mira, hija, yo no quiero que estés tanto tiempo en Internet. ¿Por qué? No lo sé. Yo también lo estoy, ¿no? Cosas muy básicas. Y curiosamente, después de realizar la investigación, lo que sí que sabemos es que esas familias mejoraron su comunicación. Esas familias a día de hoy se entienden mejor, y esos progenitores entendieron mejor el desarrollo evolutivo de sus hijos y de la adolescencia, lo que significa que con intervenciones mucho más activas, con aplicación de la comunicación, la inteligencia emocional, ¿no? Con la parte táctil de hablar y entenderse, pues las cosas van mucho mejor. Y al final es lo que nosotros pretendíamos en ese sentido, ¿no? Cosas que nos decían los policías, por ejemplo. Nosotros vamos a dar talleres sobre el uso de Internet y no tenemos ni idea. Y vamos vestidos de uniforme. Y los chavales te decían, yo que veo un señor de uniforme que viene al colegio a decirme si no quieres que te pase nada o no quieres que te, pues yo qué sé, que te hagan cualquier tipo de estos, no me salen los nombres de los delitos. Bullying, por ejemplo, ¿vale? No, Pues siempre, bueno, básicamente siempre de los sí. temores era bullying y que de algún modo u otro se distribuyesen fotografías íntimas sin autorización, ¿vale? Entonces el policía llegaba y decía, ¿que no quieres que te den una foto? No te la hagas. ¿Que no quieres que te pase nada? No te conectes. Claro, y entonces tú dices, ya, pero es que la realidad, la forma de socializar hoy en día pasa por eso, es que usted también se conecta para trabajar, ¿no? Entonces decían los chavales, hay una distancia, porque yo lo que necesito saber es cómo me tengo que conectar sin que me pase nada. Y la madre decía, claro, yo, ¿qué le digo a mi hijo? Si yo también estoy con el ordenador y con el móvil, o si para conciliar, ¿no? Es decir, para pasar tiempo tengo que estar contestando a los correos por el móvil. Entonces todos vivían la misma realidad desde su perspectiva. Fue una forma de ir construyendo ese discurso de una guía de buenas prácticas que está hecha a tres voces. Una voz para chavales, una voz para los profesores y otra para los progenitores. ¿Qué problemática social creéis que está teniendo más impacto en la sociedad? Para mí, esto para mí, porque a mí me preguntáis una de las cosas, yo creo que es el individualismo proveniente de un capitalismo que todo lo puede, todo lo copa, y que nos inyecta unos valores del mercado en nuestra forma de relacionarnos. Y en el momento que se rompe lo colectivo y se prioriza lo individual, pues yo creo que ese es el mal endémico que tenemos y que afecta a todo, porque eso lleva a romper la empatía, el pensamiento de la solidaridad. Claro, es que eso destruye las bases de la humanidad, si queréis. Entonces, a partir de ahí, tenemos que reconstruir
Pero cómo construir un estado de lo colectivo desde perspectivas individuales, eso es complicadísimo, porque es que además cuando yo solamente pienso en mí misma, y cuando el que está a mi lado solamente piensa en él, esto se traslada a cómo ejerzo el voto, hacia quién destino mi dinero o si lo destino, o en pensar que a mí me da igual que a los demás le vaya mal mientras a mí me vaya bien. Y eso es muy injusto, porque los demás tampoco decidieron estar ahí donde estaban o donde están. Entonces, para mí es eso, es un individualismo que todo lo puede, que se asienta en unos valores del mercado que se transfieren por las redes sociales, que es el otro gran mundo, ¿no? del que tenemos que aprender y con el que tenemos que interactuar y poner límites, y un capitalismo que es agresivo y que se transfiere en todo, el capitalismo educativo, capitalismo, bueno, lo financiero, por supuesto, ¿no? Yo creo que esos son los grandes males que hay. Todo viene, pues, no, todas estas cosas que estamos estudiando vienen sobre todo de esta visión de la belleza. No, entonces, porque ese individualismo que mencionaba Rebeca, al final es lo que acaba generando en todas estas construcciones de las fake news, ¿no? No existe nada, ¿no? La realidad es lo que yo quiero, porque sí, ¿no? Todo es así como roto, quebrado, etcétera. Lo más importante es mi construcción del universo en redes sociales, consumir a las personas, ser consumido por otras personas, las adicciones en muchos casos, ¿vale? Surge. Hay muchísimos más factores, hay factores políticos, en la delincuencia siempre factores políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera. Y yo lo que sí que invito a todo el mundo, porque eso estamos aquí dando una visión absolutamente apocalíptica, pero es a reclamar las utopías y sobre todo en Internet, reclamar una ciudadanía digital viva y unas nuevas maneras de ser en Internet. Que Internet no tiene por qué ser todo ser el más guapo, el más bello, tener más seguidores, no como eso que nos comentaban, no, Dios mío, he perdido seguidores, el drama absoluto, o no quiere decir que todo sea tener la razón, sino también es comunicar. Pero claro, por ejemplo, pensamos en cómo a día de hoy casi todas las plataformas digitales son grandes empresas, entonces todo esto se hace muy complicado, pero para mí es fundamental y empecemos a pensar en eso que os comentaba. Nuevas maneras de ser en red, nuevas maneras de ser en Internet, nuevas maneras de crear comunidades y muchísimo más basado en lo descentralizado, lo colectivo y en retomar valores. Y esto es fundamental. Y estos valores se manifiestan sobre todo en la importancia digamos, a la persona. Hay una cosa que siempre nos dicen, probablemente a vosotros también os lo digan, ¿no? Hay que tener pensamiento crítico, hay que tener pensamiento crítico, hay que actuar con pensamiento crítico, no me tengo que dejar engañar. Claro, ¿cómo construimos pensamiento crítico? Si para construir el pensamiento crítico lo único que hacemos es ver vídeos de TikTok, ver vídeos de Twitch o seguir X antes Twitter, pues así no generamos pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues como dice Jorge, tenemos que huir de esa distopía que parece que nos mete en esa distopía, vamos a la extinción. Lo dice si escuchas esa frase, ¿no? Nos merecemos la extinción, tenemos que huir de ahí. Porque podemos transformar las cosas, porque se llevan transformando desde que estábamos ahí en la cabeza. Es decir, las cosas cambian si queremos cambiarlas y tenemos muchísima fuerza como colectivo y como masa, se pueden cambiar las cosas, claro que se pueden cambiar, pero para eso tenemos que ponernos la pildorita de que es posible, ¿no? Y además es muy importante que leamos. Esto creo que siempre hay que contarlo, porque leyendo generamos pensamiento complejo y es lo único que nos lleva al pensamiento crítico. ¿Por qué digo esto? Porque claro que hay tiritas para los males que nos pasan, ¿no? Y es sobre todo huir un poco del mainstream e irnos hacia cosas que a lo mejor mi amigo no hace, pero que si yo las empiezo a hacer, como es interesarme por otro tipo de temas o leer otro tipo de cómics, os diré, porque tiene a nuestro compañero Jorge, que es un fan de todos los tipos de cómics, pero es que de los cómics extraen muchísimos valores que son aplicables para la sociedad. Es decir, no es una cuestión de me tengo que leer el periódico, qué rollo más grande, sino leamos cosas que nos alimenten el alma y el espíritu y que nos lleven fundamentalmente a transformar una sociedad en algo mejor. De hecho, fijaros esta bricopíldora que comenta ahora Rebeca, y es una cosa que sí que os invito a hacer. Voy a hablar de esto en unas semanas. Es lo importante que son, por ejemplo, porque ahora la gente dice hay que leer y parece que como hay que leer cosas oscuras, inaccesibles. De verdad, leer cómics de superhéroes. Se pueden aprender, hay muchísimos discursos sobre los valores, la comunidad. De hecho, me parece que uno de los cómics que mejor trata esto es La Patrulla X. Leer cómics de La Patrulla X, ver la serie del total, de los X-Men
de Disney, independientemente de que sea una gran plataforma, porque ahí tenéis una visión chulísima sobre lo que significa ser otro, distinto, racismo, etcétera. O sea, Quedo con Harry Potter. Me encanta. bueno, Tiene mucho valor. vale, pero ahí está, ¿vale? Que el pensamiento crítico no simplemente, y creo que es importante, es leer a los grandes autores, a las grandes, y también autoras, porque siempre que hablamos de filósofos es en plan de un mundo de señoros, y creo que también es importante leer a mujeres y filósofas y a autoras de ciencia ficción que tienen una sensibilidad distinta, de poesía, y también se puede aprender muchísimo leyendo ciencia ficción. El otro día en el Museo Arqueológico había un libro muy interesante para niños que se llamaba La Homo Sapiens, No, porque las mujeres también estuvieron, pero de ellas no se habla, ¿no? Y que era con la intención de decirle a los niños que también había mujeres ahí, que gracias a ellas estamos aquí. Una forma de entender, se está empezando a romper ese paradigma, ¿no? De lo masculino en la sociedad, incluso prehistórica. Muchas gracias a Rebeca y a Jorge por acercaros a Antena Hacemos Radio y hablar con nosotras. Esperamos que os haya gustado la visita y os invitamos a venir siempre que quieran. Escuchamos a Beyoncé con la nueva canción ambientada en el country.